El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pasado hoy una jornada de trabajo en La Rioja. Ha cubierto una etapa de su camino de las empresas 21 y un encuentro con empresarios de nuestra comunidad. También ha hecho parada en la 7 de La Rioja en un momento en el que parece que salimos de la crisis sanitaria y económica, y le agradecemos su presencia en Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Garamendi. Muy buenas noches. Bueno, ha sido un año muy difícil, año y medio muy difícil para todo el mundo, también para los empresarios. En una escala de 0 a 10, en la que 0 es marzo del año 2020 y 10 es, digamos, la normalidad, esa a la que queremos llegar todos, ¿en qué momento, en qué punto del 0 al 10 cree que nos encontramos? Pues yo creo que las cosas hay que ver con optimismo, lo digo para definir el número que voy a decir, pero yo creo que podemos estar en un 6, un 6,5. Es decir, cuidado, pero con tendencia al alta. Es decir, eso significa que tenemos que ser optimistas, pero eso significa también que tenemos mucho que hacer. Es decir, eso significa que tenemos que ser responsables, que tenemos que entender que vamos a tener que tener más rigor en las cosas, en trabajar y en poner en marcha de nuevo el país que se había parado. Esto es como un camión, es decir, cuando se para, arrancarlo hay que empujar mucho. Es verdad que cuando ya avanza, pues va cogiendo la velocidad. Y en estos momentos ya llevamos una velocidad de crucero. Yo creo que hay un dato muy importante, que es cuando hemos visto que en estos momentos prácticamente el 80% de la población española está vacunada. Yo creo que es la clave, es decir, vamos a solucionar el problema de la sanidad, empieza la economía, ¿no? Nosotros hemos tenido un programa muy importante que se llama Salud más Economía, y entonces en ese sentido yo creo que hay que ser optimistas, pero con seriedad. No, ese 6 en un colegio, en un instituto es un bien, o sea, que ir acercándose al notable. No, por eso digo, pero es que yo creo que si decimos, está fenomenal, nos relajamos. Imagínate que decimos, todo va fatal, tampoco es verdad. O sea, yo creo que nosotros, el mundo de la empresa, ¿no?, los empresarios de este país, no estamos en política. Entonces, no tenemos que vender ninguna moto, ni para bien ni para mal. Pero yo se lo digo, yo creo que vamos en la buena dirección, tenemos que ir con mucha tranquilidad. Por eso es tan importante que no se hagan cosas mal, sino que vayamos orientados en una dirección adecuada. ¿Y estamos en el punto en el que usted creía hace tiempo que íbamos a estar, o mejor o peor? Bueno, porque hubo un momento en el que éramos bastante pesimistas. Bueno, eso es muy de España también. Es decir, nosotros sabíamos que en cuanto se abriera las restricciones, en cuanto ganáramos lo que era esta lucha contra la enfermedad, esto iba a cambiar. Sobre todo, además, cuando es decir, porque, vamos, esto ha ido por barrios, es decir, hay sectores menos afectados o sectores que han ido saliendo antes, podría ser un poco la industria, etcétera, y hay sectores que han quedado muy tocados, y yo creo que aquí mismo en La Rioja se tiene que ver, es decir, todo el sector relacionado con el turismo. Y cuando digo el turismo, estamos hablando de la hotelería, pero estamos hablando, por ejemplo, de lo que se ha vivido en Logroño con la hostelería, es decir, cerrada a cal y canto. ¿Quién iba a decir la calle de Laurel? ¿Quién se lo iba a imaginar cerrada, ¿no? Cuando hemos visto lo que ha pasado con las agencias de viaje, con el transporte, sobre todo los autobuses, con el ocio nocturno, por ejemplo, con los fuegos artificiales. Es decir, claro, no había fiestas. Es decir, yo creo que claro, en cuanto eso se abre, en cuanto ya empezamos a poder respirar, por decirlo de alguna manera, realmente pues las cosas han empezado a funcionar mejor. Pero evidentemente yo creo que tenemos que todavía pensar, va a ir a mejor, pero irá más lento, yo creo, de lo que pensábamos. O irá más lento de lo que nos decían que iba a ser, pero yo creo que tenemos que, insisto, que estar satisfechos con poco a poco la marcha en la que llevamos. Hace una semana menos, incluso el pasado viernes, donde está usted sentado ahora, estaba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y hablaba también, dijo un poco sobre los ánimos de los empresarios riojanos con los que se había reunido. Vamos a escucharla y verla. En primer lugar, la constatación de la recuperación que está llegando ya a todos los sectores productivos, que es una realidad sobre el terreno, la preocupación por la falta de suministros de algunos inputs esenciales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los chips y también la subida de los precios, que es un tema que nos preocupa a todos, evidentemente, y que cuanto antes espero que se resuelva ese desajuste entre la oferta y la demanda que se está produciendo a nivel mundial. Y sobre todo hemos hablado del plan de recuperación, porque nuestro objetivo es que llegue a todas las empresas grandes y pequeñas, a todos los territorios, a todos los ciudadanos,
y tenemos que asegurarnos de que sobre todo las pymes tienen acceso a toda la información, apoyándonos también en el servicio de las comunidades autónomas. La Rioja ha puesto en marcha un equipo y va a reforzarlo justamente para llegar a todas las empresas, las delegaciones del gobierno y asegurarnos así, como decía, de que el plan de recuperación se siente en toda España. ¿Su análisis y sus expectativas coinciden con las de la señora Calviño? Bueno, yo creo que el empresariado, por definición, tiene que ser optimista. Creemos en nuestros proyectos, que son proyectos de vida, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, que todo el mundo confíe, en este caso, en el empresariado, en los empresarios y empresarias y también autónomos de La Rioja. O sea, yo creo que eso es algo que hay que tener presente. Es verdad que está el plan de recuperación, los famosos 140.000 millones de los fondos europeos, pero hay algo que a mí sí me gustaría decir, y es, pero tan importante como eso es que las reformas que haya que hacer sean unas reformas que vayan en el sentido adecuado para que la economía funcione y no en sentido inverso a las agujas del reloj para que la economía vaya hacia atrás, ¿no? Estamos negociando en este momento después la reforma laboral, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante y nosotros estamos diciendo permanentemente, España va, para que crezca, va a necesitar de la inversión. Por ejemplo, piensa en la energía, ¿no? En el plan España 2030 hay que hacer una inversión de 250.000 millones de euros para buscar ese cambio también tecnológico, etcétera, con respecto a la energía, ¿no? Son 250.000 millones. El 80% va a ser privado. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que hablar de seguridad jurídica, que es lo que sí queremos estabilidad regulatoria y queremos calidad de la norma. Es decir, y luego si viene dinero, fenomenal. Pero lo que queremos es que haya un estadio de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad, para que en este caso las empresas españolas, las grandes, las medianas, las pequeñas, puedan activar y activarse sin sobresaltos. Yo creo que es un poco lo que queremos, e incluso en temas más cercanos, pues que hemos vivido la pandemia, incluso en comunidades autónomas, porque encima los fondos, por ejemplo, en una gran mayoría también se van a ajustar un poco a lo que plantean las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues depende, aquí se va a hacer de una forma, allí en otra. Fíjate, por ejemplo, en el tema de lo que han sido las restricciones en la pandemia, depende de la comunidad autónoma que fuera, aplicaban un criterio u otro, y se ha demostrado que posiblemente los criterios que nosotros planteábamos se han demostrado que eran efectivos. Es decir, por ejemplo, se ha culpabilizado a la hostelería, por ejemplo, en muchos casos, casi de ser el responsable del COVID, cuando realmente el COVID no estaba más en aspectos sociales, incluso dentro de casa, más que la propia hostelería, donde todo el mundo estaba manteniendo las normas, ¿no? Entonces, me he ido un poco de tema, pero creo que era importante. Simplemente lo que yo quiero transmitir es que lo que es importante es que vivamos el punto de tranquilidad, de estabilidad, de sosiego, para que las cosas se pongan en marcha y para que entre todos, porque eso es importante, entre todos, bueno, pues en este caso, pues La Rioja vuelva al punto que mínimo estaba en el 2019, para a partir de ahí arrancar hacia un futuro, yo creo que muy importante, en el caso de La Rioja, clarísimo, un sector industrial potente, un sector agroalimentario espectacular. Yo creo que hoy mismo, que hemos estado en este del Camino de Santiago, ¿no? Es decir, un sector turístico súper atractivo. Yo creo que uno de los temas que en COE hemos querido plantear es potenciar, que es una industria, la cultura, ¿no? Aparte, que trae el turismo, es también lo que es la cocina, etcétera. Estamos hablando de monasterios, estamos hablando de unos sitios, el propio Camino de Santiago que atraviesa La Rioja, y esa potenciación de ese turismo interior, que en muchos casos España siempre era el turismo de playa, un turismo interior con una capacidad de atracción muy importante, donde en el caso de La Rioja no solo la gente tiene que venir, sino que tiene que dormir en La Rioja, y por lo menos dormir una noche para que realmente quede economía potente, en este caso, pues en muchos pueblos también, que conforman pues todo este ecosistema, en este caso de La Rioja, ¿no? Uno de los pilares en los que se basa en La Rioja el cambio, la transformación, el futuro, es el de la lengua. El otro día el presidente del gobierno en Galicia anunciaba un plan estratégico basado en la lengua, el Valle de la Lengua, que también existía ya planteado en La Rioja. Usted, que ha estado en San Millán esta mañana, me imagino que habrá percibido como que esa puede ser una buena
seña de identidad con la que poder caminar hacia el futuro económico en La Rioja. Bueno, de hecho hemos sido lo primero a San Vicente de la Cogolla, o sea, a lo primero que la COE ha ido, que las empresas españolas se han ido allí. Yo tengo el honor de estar en el patronato de la Real Academia en Iberoamérica. El mayor activo que tiene España, el mayor, el que más vale es el español, es la lengua. Y aquí está el génesis, y cuando digo el génesis, a mí me encanta, porque cuando se habla de San Vicente de la Cogolla se dice que la lengua no nace, se hace, ¿no? Y aquí ves cómo del latín pasa al romance, del romance pasa al castellano y del castellano pasa al actual español, con esa potencialidad que dices, ¿no? Es decir, el mayor activo, y lo digo con toda sinceridad, que tenemos. Yo creo que es una fuerza enorme, y yo creo que La Rioja en este sentido se tiene que sentir muy orgullosa, precisamente en este caso, de ser, ¿no?, ese centro, y lo digo de verdad, y desde el punto de vista empresarial, aprovechar el que se es y se tiene, pues precisamente para potenciar todavía más. Pues fíjate, toda esa zona de los monasterios es un espectáculo, pero también está Azcaray, o está, no sé, es decir, Santo Domingo, la Calzada, etcétera. Es que yo creo que es una joya. Lo que en España tenemos un problema, y es cuando sales fuera, la gente tiene un concepto de España impresionante, y nosotros la verdad es que somos los peores vendedores también hacia nosotros mismos de España. Y cuando se hizo la palabra, el famoso marca España, era marca España para vender fuera, si es que fuera no hace falta, si es que si nos considera gente espectacular, empresas, la imagen, el país es súper atractivo. La marca España tenemos que empezar a poner aquí para que nos demos cuenta de lo que somos, ¿no? Y yo creo que sinceramente, efectivamente, yo creo que el español, el castellano, en este momento ya el español, yo creo que en La Rioja tiene mucho que decir sobre él, ¿no? Aparte del español, de esa Valle de la Lengua, hay otros muchos que en general conforman ese plan de transformación del que usted estaba hablando hace un momento. 140.000 millones, que son 280.000, que necesitan mucha inversión. ¿Va a costar pasar de los titulares a los hechos? Bueno, a mí yo tengo que decir que a mí hay algo que me preocupa. Me preocupa que hay tanta campana al vuelo, que se produzca un punto de primero saturación de mensajes y luego de frustración. Y luego porque yo creo que una gran parte de los fondos van a ir a la parte pública, y lo que vamos a ver, ojalá sean infraestructuras necesarias, etcétera, vamos a ver concursos. Y en esos concursos, bueno, pues las empresas tendrán que acceder. Yo creo que sí es importante que la gran empresa, me va a decirlo, capilarice hacia la pyme decirlo como contratas, pero esos concursos. Hay una segunda parte que son los famosos PERTEs, ¿no? Por ejemplo, la automoción, ¿no? Los PERTEs, para empezar, son transversales. El de automoción no solo participan las industrias que construyen los coches, está también la industria del automóvil, pero también están las eléctricas, porque habrá que hablar de las electrolineras, habrá que hablar, que es muy importante en España, de dónde se va a montar la fábrica de baterías, pero también va a haber que hablar de digitalización, porque ya no se habla de coches, se habla de movilidad. Es decir, el 5G significa que vamos a ir en un coche sin conductor. Yo he ido, ya, y la verdad es que asusta, y es 4G, pero el 5G es el que te da la seguridad vamos a decirlo. Entonces, claro, es que el futuro, el universo que viene, es un futuro muy, muy apasionante. Pero la pregunta o el tema con respecto a los fondos es que en esos PERTEs va a haber un agroalimentario. Aquí La Rioja tiene muchísimo que decir. Por tanto, son transversales, pero hay un punto que nadie dice, y es que de cada 5 euros, 4 son privados. O sea, esto de que te doy, 4 pongo yo y me das 1. Por tanto, por eso es tan importante esto de la seguridad jurídica, etcétera. Y eso le iba a preguntar, por último están las pymes. Que bueno, pues sí hay un plan de digitalización de 4.000 millones, yo creo que es importante, pero voy a hacer un pequeño análisis, simplemente para que se entienda. Si tú das 30.000 euros a cada pyme, nos acabamos de gastar 60.000 millones, y vale para poco, porque nos compramos un ordenador y con eso tú no haces una transformación tecnológica. Entonces, ahí es donde está el punto que tú dices, que yo creo que es muy importante, es decir, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera realmente para transformar el país, ¿no? Entonces, todavía, bueno, pues están ahí las cosas, han llegado 24.000 millones, hoy por hoy solo se ha aplicado el 8%,
y en verano pues es verdad que ha habido concursos que daban 10 días para presentarte. Bueno, yo creo que todo eso va a haber que mejorarlo. Ahí estamos trabajando con el gobierno, pero habrá que mejorarlo. Le veo insistente en el tema de la seguridad. No sé si preguntarle si es que no las ve todas consigo. Bueno, yo lo digo para que quede claro. Es decir, es que es lo más importante. Y lo digo porque de las claves para que España vuelva a recuperar el espacio potente que tenía y todavía llegara más, es la confianza país. Y la confianza país la dan las 3 claves que te he dicho. Y piensa que en una gran mayoría los inversores de este país también son extranjeros. Y van aquí o van aquí. O incluso nosotros mismos. Es decir, que cuando tú has ahorrado un dinero y quieres ponerlo en un sitio, hombre, quieres saber que te da estabilidad y seguridad. Entonces, yo veo, bueno, yo creo que, no solo yo creo que más gente, no quiero decir todo el mundo, pero más gente, yo creo que vemos la política muy radicalizada. Vemos mucho bloque, veo que los extremos mandan, cuando en general, pues la gente, yo creo que en general somos más normales, es decir, no nos preguntamos qué opines, trabajamos, levantamos la presión, la cerramos al final del día, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que trasladar el tema, señores, o sea, vamos a hablar de las cosas, de comer con tranquilidad, y vamos a buscar ese espacio que necesitamos realmente de futuro, ¿no? Por eso, repito, insisto en esa seguridad de la que me preguntaba. Se nota, el mensaje yo creo que ha llegado claro y nítido a quien tenía que llegar, señor Garamendi. Hay asuntos en la actualidad de los que hay que hablar, evidentemente. Bueno, pues hay unos ERTE derivados de la crisis económica que, bueno, parece que van desapareciendo, que van siendo cada vez menos, fruto de lo que usted ha comentado, que poco a poco la actividad económica se va recuperando, pero va a empezar a haber otros ERTEs derivados de algunas otras crisis con las que no contábamos hace unos meses, como por ejemplo la de los suministros, la de los chips. Ya hay alguna empresa en La Rioja y en otras comunidades autónomas que han tenido que empezar a aplicar ERTEs. Esta crisis sobrevenida, que yo no sé si usted la veía venir hace ya tiempo o no, pero otros no, va a tener un impacto mucho más negativo de lo que pensamos en la economía. A ver, podríamos hablar de ERTEs y ERTEs, ¿no? O sea, en primer lugar, la primera parte de ERTEs con respecto a la pandemia, yo creo que se han demostrado que han funcionado bien, ¿no? Es decir, en marzo había 3,5 millones de personas en ERTE, que eran 3,5 millones de personas en paro, y había que proteger a esas personas, y luego había que proteger en cierta medida a las empresas, porque era la manera de que cuando el tema revirtiera pudieran abrir, si no estos serían 3,5 millones de parados. La última firma que hemos hecho son 250.000 personas y esto va menos. Por lo tanto, se ha demostrado que va bien. Es verdad que hemos tenido peleas para avanzar. Porque yo recuerdo, hace 4 días, como quien dice. Yo recuerdo, por ejemplo, que la anteúltima vez pues que tuvimos que decir que no, el Consejo de Ministros paró, tuvo que hacer otro Consejo de Ministros, pero porque no estaba ni el comercio ni la hostelería incluido. Pues yo, mi obligación es defender a los míos. Y además, curiosamente, es que la hostelería era posiblemente el gremio más tocado en número de gente, ¿no? Bien, pero por lo tanto eso ha funcionado. Los ERTEs parece que se han inventado ahora. O sea, los ERTEs es algo que viene de la famosa reforma laboral, ¿no? Y es verdad pues, que posiblemente va a haber situaciones coyunturales, yo espero que el tema de los chips sean coyunturales, donde, bueno, pues en un momento dado las empresas y los trabajadores van a tener que buscar, nunca mejor dicho, puntos de encuentro para bueno, coyunturalmente resolver los temas, ¿no? Y ahí está los ETOPS, los ERTEs para poder hacer. En el tema de los suministros, por ejemplo, de los chips, etcétera, yo creo que ahí hay 2 temas que hay que tener presente. Primero es la realidad de lo que está pasando, pero el segundo es que es verdad que Europa ha perdido el tren. Es decir, es que tenemos que ser conscientes. Hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el informe DESI, ¿no? Que es capacitaciones digitales, ¿no? España dice, bueno, estamos bien porque estamos en la mitad de la tabla de Europa, ¿no? Somos el 16 de los 27. Pues estamos fatal, porque Europa está a la cola de Estados Unidos y está a la cola, es decir, estamos perdiendo el espacio. Tenemos que ver quién es Estados Unidos, quién es China y dónde estamos. Y nosotros estamos pendientes, si yo soy de La Rioja, de Murcia o de Cantabria, cuando en el fondo tenemos que estar todavía marcando mucha más Unión Europea para ver el conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tema de los suministros, claro,
nos estamos encontrando también con que cuando tú no has previsto en un plan estratégico en su día global como Europa, de qué somos, a dónde vamos, qué necesitamos, pues te encuentras en estos momentos también con que estamos perdiendo un espacio que otros han ido ganando y que lógicamente van a jugar con eso, ¿no? Y es un tema que es preocupante y que desde luego efectivamente en este caso te diría que como europeos tenemos que ver qué se hace, porque esto tú dices, no, voy a hacer como España, pero no, es que aquí estamos hablando de un planteamiento global, es que la digitalización trae la globalización, y la globalización, nos guste o no nos guste, es que es global, y al chino lo que le pase a Europa le da igual, y al americano también. Hay que abrir el foco para ver realmente la situación real de España dentro de ese marco. Otro asunto de la semana, sin lugar a dudas, la ley de vivienda. Se han posicionado en contra, pues evidentemente las comunidades autónomas gobernadas por el PP, aunque solo sea por una cuestión de oposición de oposición del gobierno, pero la patronal evidentemente también se ha posicionado en contra, pues porque considera que hay un intervencionismo del Estado en ese caso. ¿La COE puede hacer algo? A ver, nosotros hemos planteado clarísimamente el tema y ya no entro en la ley, es decir, el artículo 33 de la Constitución habla del derecho a la propiedad, y es que es un derecho inalienable de la persona. Y cuando alguien tiene una propiedad es porque o ha ahorrado y la ha comprado, habrá pagado sus impuestos, tiene todo el derecho a gestionarla, o la ha heredado porque por su padre o el que fuera ahorró. Es decir, y esto es lo normal. Y parece ahora como que nos van a tener que decir cómo, de qué manera, o nos van a cambiar las reglas de juego. Primero, queremos la libertad, queremos el mercado libre. A ver, estas cosas se han hecho en Europa del Este durante muchos años y se demostraron que no funcionan, y en su día ya cayó el muro. Es decir, lo digo contra el oye. Entonces parece que ahora vamos a volver al laboratorio para hacer lo mismo. Es decir, es incomprensible. Y cuando yo te hablaba de esa seguridad, de esa estabilidad, etcétera, volvemos a lo mismo. Es que si te das cuenta, vete aplicándolo esos tres criterios permanentemente y volvemos a la misma. Y yo, sinceramente, creo que es un tema ideológico, demagógico y populista. Es decir, y luego dicen, no, además se va a hacer en comunidades autónomas. O sea, no entiendo nada. Algunas lo harán y luego se quejarán que otra no lo hace y que hay dumping porque aquel no lo hace. Pero sobre todo es, a ver, pero usted está tocando directamente la libertad y usted está tocando directamente lo que es el mercado y sobre todo el derecho a la propiedad, que insisto, es un derecho inalienable. Es que cualquier día nos van a empezar a registrar por cualquier cosa y para todo. Y te dicen, porque también te dicen, no, pero bueno, también es verdad que la Constitución dice que la propiedad tiene un sentido social. Pues sí, pero si usted cree que tiene que haber cosas o una ayuda a jóvenes, yo estoy de acuerdo, pero no con mi dinero, será con el dinero público, pero no con el tuyo, que para eso has ahorrado, porque vamos a gastar todo, aquí no vamos a ahorrar nunca a nadie, porque está prohibido ahorrar. Porque ¿cuál es el límite de ser rico o no ser rico? O sea, lo digo, es que entramos en un debate que al final es puramente ideológico, cuando lo que hace falta es crear riqueza para que haya más. Es decir, yo lo que creo es que lo que tenemos que pensar es cómo, que sí es un problema, la gente joven tiene empleo, de cómo tiene empleo y tiene capacidad de comprarse la casa, eso es lo que tenemos que pensar. Lo otro, yo creo que son parches, que no digo que estén bien o mal, pero que realmente no solucionan los problemas. Pero sobre todo, insisto, donde nosotros sobre todo estamos enfrente, pero con toda claridad, es del planteamiento del derecho a la propiedad. En el momento que nosotros pongamos en duda ese derecho, tenemos un problema, porque hoy es la vivienda, mañana son tres cosas. Hablaba usted antes del otro lado del muro. No es difícil imaginar que se refiere a políticas comunistas. ¿El PSOE le ve demasiado pillado de Unidas Podemos? Bueno, yo ahí no entro, el gobierno es uno, yo no voy a hablar de política, he hablado de esta ley que es la que es, yo eso ya se lo dejo al ámbito político, a los parlamentos, a que lo hablen. Nosotros, insisto, hablamos con la gente, lo que sí somos es claros, y insisto, en este caso hemos sido claros porque consideramos realmente que se atenta contra un derecho. ¿Tiene buena interlocución con Unidas Podemos? Hay ministros que, además sí, con los que más habla usted, posiblemente. Sí, bueno, a mí me toca hablar con todos los ministerios, con unos más que con otros, ¿no? Pero bueno, yo, en el caso, me hablas de Unidas Podemos, yo con la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz, tengo una buena relación. Bueno, es que es la ministra del Gobierno
que habla de empleo, e independientemente que pueda coincidir con ella o no en los análisis, eso no quita para que tengamos una relación cordial, como tiene que ser, por cierto. Lo decía porque el martes, en donde está usted sentado, estuvo el presidente de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar, Daniel Martín Bueno, y a la hora de referirse a las relaciones con los grupos parlamentarios, con los partidos en La Rioja, nos decía lo siguiente. Se dice eso, pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de un emprendedor que es la semilla de un empresario familiar, pues ahí ya no tenemos muy claro un emprendedor qué ideología política puede tener, ¿no? Nosotros, cuando hacemos algo, tratamos de que se conozca y tratamos de tener interlocución con todos los grupos políticos. En la actualidad tenemos con todos, excepto con Podemos. ¿Y con Podemos por qué no? Pues yo la verdad es que no lo sé. Nosotros, cuando intentamos tener contacto con ellos, pues no declinan la invitación, y entonces, pues bueno, es algo que en la vida siempre dicen que hay que insistir de 3 a 7 veces, que menos de 3 es poco y más de 7 es demasiado. ¿Usted cree que un partido que forma parte de un gobierno, el que sea cual sea, puede tener un comportamiento así? Bueno, yo creo que Daniel ha dicho, a mí me ha gustado lo que ha dicho. Yo, como nos pasa a nosotros en Masai, yo siempre digo, nosotros trabajamos con independencia, con sentido de Estado, que es queremos a nuestro país, que quede claro que cuando decimos las cosas, alguien no puede compartirlas, pero que sepa que lo hacemos de buena fe y con lealtad institucional. Por tanto, me ha gustado lo que dice. Nosotros hablamos con todos, que a mí cuando me dicen, ¿hablas con uno? Yo es que hablo con el gobierno, es decir, hablo con los que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces, bueno, en este caso no sé en La Rioja exactamente cuál es esa relación, o bueno, yo no lo entiendo y entiendo cuando dice, no sé, somos 3, 4, 5, 6 veces, bueno, pues espero que lleguen a conectar, ¿no? Pero bueno, lo que ha quedado claro y patente, que no es por culpa de los empresarios esto, ¿no? Eso quedó claro el martes y por eso lo hemos vuelto a poner hoy. Quería saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que usted trata con normalidad con representantes políticos en el gobierno de Unidas Podemos. El diálogo social, no sé con qué estado de salud nos encontramos en este momento en las negociaciones, en las relaciones con los sindicatos. Creo que ha habido un periodo, no sé si de luna de miel a lo largo de esta pandemia, porque se han tenido que poner de acuerdo en muchas cosas, pero no sé si ahora podemos llegar a algún punto de conflictividad. No, fíjate, yo eso veo más el punto, perdóname, que los contertulios de turno, de tertulianos y tal, tienen que buscar por qué pasan las cosas, ¿no? Es decir, es como la teología de lo que pasa. A ver, mira, durante la pandemia hemos firmado 12 acuerdos. Hemos firmado 12 acuerdos, pero cuidado, hemos hablado de los ERTEs, pero también hemos hecho la ley del teletrabajo, que no ha sido fácil, los ERTEs tampoco, hemos hecho la ley de los riders, que era como impensable. Es decir, hemos avanzado muchas cosas, con dificultad, como siempre, porque en el fondo te sientas a una mesa y normalmente con posiciones diferentes. Es decir, donde para empezar yo creo que damos un ejemplo. Yo siempre digo que el diálogo social es la mejor infraestructura de un país porque da la paz social, ¿no? Y la verdad es que lo primero que hace es escuchar de enfrente, buscar las soluciones y llegar a acuerdos, ¿no? Hemos llegado a 12 acuerdos y concretamente pues hace nada hemos dicho que no. Pero también es verdad, hemos dicho que no, nos hemos vuelto a sentar y sin embargo los otros hemos vuelto a decir que sí. ¿Y eso significa que mañana venga la reforma laboral y digamos que no? Pues posiblemente, o sí. Es decir, pero eso no quita, es decir, no sé si la calle, los medios de comunicación pueden ver como, pues ahora es todo lo que dice el gobierno. Ahora es que le han llamado del partido de la oposición y ahora resulta que ya es que nunca más va a hablar. No. Y además, la COE esto va de abajo arriba. En España hay 4.500 organizaciones empresariales que confluyen en 360 COE, territoriales y sectoriales. Y yo para tomar las decisiones tengo que contar con todo el mundo. Es decir, yo no soy el que les dice lo que hay que hacer, sino más bien oigo y escucho y entre todos decidimos. Y nuestra posición es siempre positiva de intentar llegar a acuerdos y a diálogos. El diálogo social está vivo, está ahí. Independientemente de las ideas que tengamos, la relación personal también con los líderes sindicales es buena, es muy buena, y lo digo porque hay que decirlo, yo creo que también hay que poner en valor
bueno, el esfuerzo, la responsabilidad que han tenido también los líderes sindicales durante todo este casi 2 años, porque realmente esto ha salido gracias a que todos hemos puesto el granito de arena, y yo ahí también tengo que agradecerlo. Por tanto, yo creo que el diálogo social se ha demostrado en España en estos meses que ha sido clave. Y hemos estado al margen, por eso mi propia pregunta me lo hacías, hemos estado totalmente al margen de lo que ha sido el debate político. Y yo creo que eso ha sido bueno. Uno de los puntos de fricción más importantes que ha habido en las últimas semanas ha sido el salario mínimo interprofesional. Al final se ha llevado a cabo, se ha ejecutado sin el consenso con la patronal. Yo le quería preguntar, esos 15 euros, quizá aparentemente para nuestros espectadores puedan resultar una cantidad ridícula en su bolsillo, de más o de menos, pero ¿cómo impacta en la economía de una pequeña empresa? Bueno, no son 15, son más, porque hay que contar también los seguros sociales y otras cosas, lo digo porque cuando se habla de los 15... A ver, yo siempre digo que en ciertos debates a mí me gustaría estar al otro lado de la mesa, porque te lo resolvería en 5 segundos, te queda muy bien, como lo de la vivienda, y para esto voy a necesitar unos minutos para explicarte. Adelante, el tema, no se preocupe. A ver, vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de pequeñas empresas familiares, o sea, no estamos hablando del IBEX, estamos hablando de los más vulnerables, vamos a decirlo. Primero, lo que hemos dicho es que no es el momento. No hemos dicho no es el momento. ¿Por qué? Porque estamos en plena salida de la crisis. Es el momento que lo que tenemos que hacer es consolidar el empleo. En estos momentos todavía hay 250.000 personas en paro y todavía hay mucha más gente en paro. O sea, es el momento de consolidar. Hay sectores, me voy a poner por ejemplo el campo. Pues el campo, que encima, pues en estos momentos también el precio de la energía les ha subido, etcétera. Es un coste que tienen y sin embargo las cebollas siguen vendiéndolas al mismo precio que hace 2 años. Es decir, y está ahí y posiblemente cuánta gente que paga el salario mínimo, a veces ellos ganan menos. Que eso es lo que hay que tener presente. Hay un segundo punto que hay que tener presente también, que es, hablamos de España y se habla de la España diversa. ¿No es diferente el nivel de vida de La Rioja que el de Extremadura? Es que es diferente. Por tanto, cuidado cuando hagamos cuánto es o no es, depende de qué sitios, ese coste de la vida varía, ¿no? Luego hay un punto que, bueno, es que yo creo que es hasta chistoso, es paradójico, bueno, porque es tremendo, ¿no? Y es, yo lo defino como, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Y es, en toda la contratación pública, el salario mínimo ha subido el 30%, pero la administración dice que ellos no suben en la proporción que toca solo para cubrir ese coste a los salarios, de tal manera que en una gran mayoría de concursos, vamos a decirlo, de colaboración con las administraciones, las empresas están perdiendo dinero, en limpieza, etcétera. Pero imagínate una empresa que tiene un camión y hace la basura en un pueblo, o un pequeño gimnasio que tiene alquilado el gimnasio al ayuntamiento y tiene un profesor o 2. Bueno, pues esa gente ha tenido que subir el 30% del salario y sin embargo el ayuntamiento no lo sube. Porque curiosamente la administración dice, no, es que entonces subiría la inflación. Y dices, hombre, esto es como lo de la vivienda. Voy a arreglarlo todo, pero con tu vivienda, con tu dinero, no es muy serio, ¿no? Pero estos son pues varios de los motivos por los que consideramos que no es el momento. También es verdad que la ley dice que el gobierno tiene la facultad de subirlo previa consulta a los agentes sociales. Nosotros hemos dicho lo que consideramos, han considerado otra cosa, lo han hecho. Bueno, el Banco de España ya dijo que en la primera subida del salario mínimo se habían destruido 170.000 empleos. Lo normal es que pasen a la economía sumergida, sobre todo en esa España vaciada de la que hablamos, pues es un problema. Bueno, vamos a ver cómo va. Ahora, claro, el tema es, ¿y por qué en vez de 20 no son 60? ¿O 50? ¿O 30? ¿O por qué no son 8? Es que es muy fácil. Yo recuerdo hace poco un contertulio que estaba en la televisión y sacó un billete de 20 euros. ¿Qué son 20 euros? Bueno, es que yo siempre digo que ojalá los políticos contraten a una persona 2 o 3 meses con el salario mínimo. O lo estamos viendo en el servicio doméstico. Es decir, ¿cuánta gente que no sabe que es empresaria porque tiene servicio doméstico? Pues han reducido horas de la gente, etcétera. Bueno, es la situación en la que estamos viviendo. Insisto, nosotros pensábamos que no era el momento, pensábamos... Hay otro problema también, y es
que cada día el Estado, va a decirlo, invade más lo que es la propia negociación colectiva privada. Hace pocos años había 300.000 personas del salario mínimo, luego 600.000, ahora hay 1,5 millones. Puede pasar que dentro de 2 años nos encontremos con 4,5 millones, que es el gobierno el que te dice qué salario tienes que poner, porque el empleo privado son 13 millones de personas. Bueno, pues al final el gobierno también te va a decir cuál es el sueldo tal, empezamos a entrar en una economía intervenida. Y eso, pues como he dicho antes, no suele ser una buena receta. Posiblemente los espectadores hayan entendido que 20 euros parece algo irrisorio en las cuentas de explotación de una empresa, pero tienen un impacto mayor, como por ejemplo el de la luz, porque evidentemente a esas empresas a las que usted se hacía referencia, con el impacto que puede tener esa subida del SMI, se le suma también el impacto de la factura eléctrica. ¿Qué está pasando con la luz? Ayer el presidente estaba en Europa, en Bruselas, pidiendo socorro a Europa, pidiendo una intervención común de toda la Unión Europea. ¿Llegamos tarde a pedir esa ayuda? Bueno, en el tema energético hay que ver varios espacios, ¿no? El primero, por ejemplo, en el área industrial, ¿no? O sea, hay un punto fundamental en España que tenemos que proteger a la industria. Cuando hablamos de los objetivos 2030 nos olvidamos de los 20-20-20. De los 20-20-20 decían que el último 20% era que tenía que haber un 20% de PIB industrial. Y de hecho, en las comunidades donde el PIB es superior al 20%, el paro era mucho menor y la calidad del empleo mayor. Puedo referirme a Navarra con el 9% de empleo, País Vasco con el 24,5% también, La Rioja en este sentido también tenía un buen planteamiento, o Burgos, por ejemplo, que está aquí al lado. Y sin embargo, tú te vas alejando de ese PIB industrial y te encuentras con mucho más paro y mucho más precariedad, vamos a decirlo. Por tanto, eso es un tema que hay que trabajar. Pero también es verdad que, claro, cuando eso pasa en las empresas, cuando hacemos un plan estratégico y decidimos algo, tenemos que evaluar qué significa. Y claro, hay que hablar de la competitividad, en este caso también, por ejemplo, digo, de la industria española. De hecho, uno de los milagros de España fue cuando pasamos del 22% de PIB al 34%. Pasamos de 50.000 empresas que exportan, que están internacionalizadas, a 150.000, ¿no? Pero, claro, es que en Francia, en España decidimos que la energía nuclear no sobraba, cuando no emite CO2. Pero es que en Francia casi el 70% de la generación eléctrica es nuclear. Está ahí al lado. Y son nuestros competidores. Es que Alemania, cuando en España de las 16 centrales térmicas de carbón queda una, porque las hemos quitado, es que en Alemania hace 8 meses se ha vuelto a inaugurar una, y prácticamente el 40% de la producción de energía en Alemania es que es carbón. ¿Y qué ha significado también? Que ha subido los derechos de CO2, que son los derechos, que son los impuestos, prácticamente en España 2.400, 2.500 millones de euros, que realmente pagamos para esa transición. Pero claro, como Alemania quema carbón, han subido, porque es un mercado. Bueno, eso es lo que ha provocado. Luego hay que tener presente otro tema, y es que el mercado de la energía es europeo. Es decir, el mercado es marginalista, eso significa que la última tecnología es la que marca el precio, pero eso es europeo. Por tanto, puedo entender que el presidente del gobierno vaya a Europa, porque es en Europa donde habría que arreglarlo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes tecnologías como las que yo te decía, claro, es más difícil que te entre al final el gas. El gas en estos momentos se ha encarecido, ahí está el tema de lo que es el gasoducto con el este, que hay problemas, está todo, a nosotros nos afecta todo ese, vamos a decirlo también, ese conflicto que tienen Argelia con Marruecos, hay una tensión en el gas licuado con el tema de China. Bueno, dicen que es coyuntural, que sean 2, 3, 4 meses, pero bueno, está ahí y es el que marca el precio. Y es un precio mundial, por tanto, y eso es lo que nos está afectando, ¿no? Claro, todo esto es la exposición de lo que ha pasado. A la vez, claro, lo que tampoco vale es decir, y ahora castigo al sector eléctrico, porque eso es muy peligroso, porque están los inversores que han invertido. Te he dicho antes que 250.000 millones va a haber que invertir. Pues si no tienes una estabilidad regulatoria, y no estoy diciendo si tienes razón o no, pero si no tienes una estabilidad regulatoria, nadie invertirá. En estos momentos, por ejemplo, estoy dando datos, en estos momentos España, bajando los impuestos, todavía ha recaudado más que el año pasado. Claro, porque si el precio está muy alto, aunque te bajen los impuestos, recaudo más. Bueno, o sea, todavía se podría hacer más esfuerzo en ese sentido. Pero efectivamente vamos a ver cómo se pasa el bache, pero es verdad que, por un lado, hay que respetar
lo que es la regulación, esa estabilidad regulatoria, esa seguridad jurídica, y a la vez es verdad que hay que ver cómo se protege también a la industria, porque es verdad que es muy importante y está tocada porque, insisto, hay mucha gente que está tocada. Bueno, pues vamos a ver si esto realmente es un planteamiento coyuntural, como los expertos dicen, o vamos a ver si se mantiene el tiempo, que entonces, bueno, habrá que pensar en otras cosas. No quiero que suene frívolo, pero bueno, parece que va a ser un invierno bueno para los comercios de prendas térmicas y de batas, porque se va a encarecer mucho la calefacción. Bueno, sí, porque mucha calefacción en España. Eso pensando en hogares, en la empresa va por otro es de lado. gas, pero piensa también que en verano, por ejemplo, y además también es una energía se llama reactiva y tal, pero en verano hay una demanda enorme también por el tema del aire acondicionado, que antes no lo teníamos, que antes no lo tenía nadie y ahora lo tiene casi todo el mundo, o mucha gente, ¿no? En el norte menos. Efectivamente. En el norte menos, no sé, somos más, o todavía es que no nos hemos dado cuenta. Sabemos que tiene prisa, tiene que regresar evidentemente a Madrid, no queremos entretenerle mucho más, solamente una cuestión más, aunque tendríamos para seguir una hora más con usted, señor Garamendi. Se ha referido hace un momento a Alemania. A la ministra le preguntamos el otro día sobre Merkel, claro. Llevamos tantos años con Merkel por aquí, Merkel por allá, que le preguntamos si iba a echarla de menos. Ella además había trabajado en Bruselas con la canciller alemana y evidentemente dijo que sí, que la va a echar de menos. Yo no sé si los empresarios españoles también la van a echar de menos, porque parecía una figura que ponía un poquito de orden en el desorden de un continente como el europeo, que es bastante caótico. Yo tengo la suerte, la fortuna de conocer a Angela Merkel. Yo creo que ha sido la líder europea, la líder de esa unión, más en estos momentos con todo lo que ha sido el efecto Brexit. Ha liderado muchos espacios, o sea, porque no solo ha liderado la parte económica, ha sido muy solidaria también con la inmigración. Es decir, o sea, ha sido una gran líder y yo creo que le vamos a echar de menos. Porque si algo, lo decía antes, si algo es importante es la Unión Europea. Tenemos que apostar de una forma, pero muy importante, por la Unión Europea, y Alemania es evidente, ¿no? Es el país tractor. Yo he estado hace muy poco, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, yo he estado hace muy poco con mis colegas alemanes. Tuvimos una reunión antes de las elecciones con la secretaria de Estado de Economía y, hombre, lo que dice Alemania tiene mucha importancia para nosotros. Además, Alemania es el primer país al que nosotros vendemos, o sea, donde nosotros exportamos. Yo sí creo que le vamos a echar de menos. Y bueno, cuando un líder fuerte, carismático se va, bueno, pues vamos a ver, al día siguiente no hay otro. Es decir, vamos a ver cómo se consolidan estas cosas. Y yo sí creo que desde luego, pero es un tema, no es de Europa, es del mundo. Yo creo que vivimos unos momentos donde, lo decía antes, hay mucha radicalidad y mucho populismo. Lo hemos vivido con Estados Unidos también, etcétera. Y yo creo que líderes pragmáticos, responsables, en este caso trabajando por y especialmente por la economía. Si la economía va bien, luego puedes hablar de justicia social. Si la economía va bien, puedes hablar de igualdad. A ver, yo quiero repartir la riqueza. Nuestro objetivo es ese, repartir la riqueza, no repartir la pobreza. Es decir, por tanto, yo creo que ojalá no salga otra Merkel o un Merkel, me da igual de qué partido, pero lo que sí hay que admitir y tener presente es que Alemania efectivamente es un gran país y hoy por hoy es el país, vamos a decirlo, en cierta medida tractor, ¿no?, de la Unión Europea. Como me la siga dejando al pie, no acabamos, señor Garamendi, pero con esta acabamos. Me hablaba del Brexit, que también es otro elemento que está distorsionando la economía europea y evidentemente también la española, porque las relaciones comerciales con Reino Unido son impresionantes. ¿Qué percibe que en el futuro más inmediato, o quizá a corto plazo, que es cuando se pueden analizar las cosas? Porque de momento parece que hay impacto. Con el Brexit hemos perdido todos. Yo creo que es clarísimo. El mundo de la empresa en Reino Unido no quería el Brexit. Es que no quería bajo ningún concepto y se está demostrando. Yo creo que se buscaron capas sociales para convencerles con populismo y se votó una situación muy equivocada y se están dando cuenta las propias tensiones que están teniendo estos días, ¿no? Para España, hombre, España es el segundo país inversor en Reino Unido. Es decir, cuando yo acompañé al rey, no recuerdo si fue hace 3 años, es que España está
compañías aéreas, compañías de infraestructuras, banca, energía, estamos allí, pero a tope. Pero es que de los 85 millones de personas que venían a España, 20 son del Reino Unido. Es que en España viven bastantes más de 300.000 británicos. Oficialmente son 300.000, los datos no oficiales llegan casi a 500.000. Es decir, la relación que tenemos con Reino Unido es enorme, inmensa. Y yo creo que eso, lógicamente, es un daño tanto, en este caso, para España como para Reino Unido y donde, bueno, vamos a ver cómo avanzan los temas y ahí se demuestra cómo a veces la política se vuelve loca y va en contra de los intereses realmente de un país. Lo que ocurra en Alemania, lo que ocurra en Gran Bretaña, en Francia, en cualquier sitio, nos importa también en La Rioja, por pequeñitos que seamos en el mapa, pero la verdad es que nos importa. Estamos muy agradecidos de su presencia. Antonio Garamendi, presidente de COE. Esperemos que los planes de transformación ayuden a dinamizar la economía, porque nos irá bien a todos. Gracias por estar con nosotros en las 7 en Punto de Encuentro. Muchas gracias. Hay un punto que sí te quiero corregir, La Rioja es muy grande. Muchas gracias, espero que los espectadores no me lo tengan en cuenta. Nosotros volvemos dentro de unos minutos, vamos ahora con una pausa para la publicidad y enseguida llega María Mabe con el repaso a la actualidad del día.